Hola, muy bien. Continuamos con razonamientos inductivos. Es el punto 5 de Comesaña. Estoy en la página 33, como verán. Y en este apartado vamos a ver de manera general cuatro tipos de razonamiento y después ustedes van a tener que hacer un ejercicio con los cuatro, donde tienen que acreditar los cuatro. Estoy buscando ahora, estos son inducción, abducción, confirmatorios y el último es el multimodal. Estos son los cuatro que voy ahora de manera somera a describir y ustedes tienen después que utilizar este video acompañado naturalmente de la lectura del texto. Razonamientos inductivos, dice ahora Comesaña, veamos ahora un poco más en detalle los razonamientos inductivos, ¿no es cierto? Estamos siempre, recuerden ustedes, en el marco general de lo que se llama lógica informal, ¿no es cierto? Que yo en términos generales he identificado como la no monotonía, ¿no es cierto? Estamos hablando de razonamientos que son claramente no deductivos y son argumentos o razonamientos que básicamente la característica más notable que tienen es que ya sea por el cambio de contexto o ya sea principalmente por el aumento o la disminución de información en las premisas, puede cambiar radicalmente la conclusión al punto de negarla, básicamente. No es solamente cambiarla, sino negarla. ¿No es cierto? Si antes yo infería P, puedo claramente inferir no P. Quizás he dejado para el final la inducción, pero cronológicamente la inducción es quizás el más antiguo en los estudios, el más antiguo de los razonamientos no deductivos, se diría así hace 30, 40 años atrás, hasta hace 40 años atrás. Ahora podemos identificarlo como un razonamiento informal, en el sentido que lo venimos estudiando, ¿no es cierto? Entonces lo que tienen ustedes aquí es eh, que Comesaña señala de que normalmente lo que se entiende por inducción es la inducción por numeración. Esta sería la primera aproximación a la noción de inducción, aquellos que se entienden por enumeración. ¿No es cierto? Esta sería la forma más escolar cuando ustedes den clases en tercer y cuarto medio, naturalmente lo van a presentar de este modo, entonces sería el modo más general, que no está mal, pero no abarca la totalidad de los inductivos, como verán. Es decir, es la forma de decir que van de lo particular a lo general, en el sentido de que ustedes tienen un muestrario aquí, ¿no es cierto? Dicen, por ejemplo, x1 es A, x2 es A, por lo tanto, todos los X son A. El caso de los cisnes y todos los ejemplos que ustedes conocen. Eso sería una inducción. Naturalmente que es un argumento revocable en el sentido de que aquí puede claramente aparecer un caso excepcional y ese caso excepcional rompe con la conclusión. ¿No es cierto? Entonces dice, de esta identificación surge la afirmación de que los razonamientos inductivos van de lo particular a lo general. Esta es una afirmación inadecuada, al menos por dos motivos. ¿No es cierto? En primer lugar, aunque restringiéramos indebidamente los razonamientos inductivos a las generalizaciones por enumeración, no es tan claro cómo vayan siempre de lo particular a lo general. Entonces él va a dar acá un caso de inducción donde no se ve tan claro que vaya de algo particular a algo general. Pero les digo, no están poniendo en cuestión lo anterior. Lo que está poniendo en cuestión es identificar todas las inducciones con las inducciones por enumeración. ¿No es cierto? Entonces veamos este caso aquí. Dice, los hombres son mamíferos y tienen pulmones, las vacas son mamíferos y tienen pulmones, los delfines son mamíferos y tienen pulmones, por lo tanto, todos los mamíferos tienen pulmones. Claro, lo que va a decir él aquí es que los casos de enumeración que tengo yo aquí no son casos particulares, ¿no? Los hombres son mamíferos y tienen pulmones.
Dice, en este razonamiento no hay un sentido claro de lo particular en el cual las premisas sean particulares y todo lo demás no. Bueno, ese es el primer punto. En segundo lugar, dice acá, y más importante, existen razonamientos que son inductivos en el sentido por nosotros definido y que de ninguna manera van de lo particular al general ni su conclusión es necesariamente más general que sus premisas. Y veremos tres tipos de razonamientos con estas características, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a ver ahora el silogismo inductivo, ¿no es cierto? Vamos a ver la abducción y el de confirmación y después una vueltita por los multimodales. Entonces, ¿cuáles son estos tres tipos? Veamos el primero. Muy bien, un ejemplo de silogismo inductivo es este que figura aquí, fíjense. La mayoría de los astrónomos son despistados. Pablo es astrónomo, por lo tanto Pablo es despistado. O este que está acá. El 90% de los europeos sabe hablar inglés. Ana es europea, por lo tanto Ana sabe hablar inglés. Entonces, ¿qué tienen ustedes aquí de notable? Bueno, que la primera premisa, acá habla de la mayoría o del 90%, si hay una referencia a una totalidad o a un porcentaje o a un cálculo de porcentual, no probabilístico, sino porcentual, y que, como él señala acá, la conclusión suele ser particular, ¿no? Tiene como por eso se llama silogismo, porque tiene como una forma predeterminada, aunque él señala aquí que la conclusión no necesariamente es siempre una oración particular, puede ser un poco más general, como en este ejemplo que ustedes tienen acá, donde la conclusión es las vacas tienen al menos dos extremidades inferiores. Cuando dice las vacas se refiere a todas las vacas, no una en particular, ¿no? Y el formato general del silogismo inductivo es este que está aquí. ¿Ven? El X%, la mayoría o muchos de los Y es F, A es I, por lo tanto A es F. Esa sería la estructura general. Naturalmente que aquí hay una referencia a, a una mayoría, a un porcentual, a una cantidad. Eso nos permite hablar de la frecuencia relativa, ¿no es cierto? De un porcentaje muy alto o muy bajo. Y eso le da a este tipo de razonamiento la posibilidad de una conclusión negativa, ¿no es cierto? Sobre todo cuando se trata de un porcentaje muy bajo, como está señalado aquí. ¿Mm? Estoy en la página 35. ¿Qué quiere decir esto? Y que, por ejemplo, acá dice, en lo que vimos recién, el 90% de los europeos sabe hablar inglés. Bueno, imagínense que acá dijera el 1% de los europeos sabe hablar chino. Ana es europea y bueno, el porcentaje es tan bajo que nos permitiría decir acá que seguramente Ana no sabe hablar chino, porque son muy pocos los que lo hablan, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es decir, que un porcentaje muy bajo permitiría una conclusión negativa, como es el caso aquí. ¿Ven? ¿No es cierto? Una minoría o casi ninguno, o un X% muy bajo, entonces digo A no es F. Bueno, ya cada un ejemplo que ustedes pueden analizar. Muy bien, otro tipo de inducción, el razonamiento inductivo, es la analogía, como está explicado aquí. Bueno, analogía o comparación, si ustedes quieren, en el sentido de, por ejemplo, el gorrión tiene alas y vuela, la paloma tiene alas y vuela, entonces digo, el pingüino tiene alas. Conclusión, el pingüino vuela y me equivoco de aquí a Júpiter, ¿no es cierto? Pero podría decir que los pingüinos no existieran, entonces, sin los pingüinos, ese razonamiento por analogía se mantiene, ¿no? Bueno, aquí da un ejemplo de las analogías que se usan en ciencia para comparar perdón, el dolor con los golpes, ¿no es cierto? Yo sé que una persona siente dolor solo si grita cuando la pincho. Aquí obviamente las premisas no ofrecen un apoyo absoluto a la conclusión. Es posible que las premisas sean todas verdaderas y la conclusión falsa. ¿Mm? Entonces,
la estructura general es esta que está señalada aquí. Es decir, A tiene las características B, C y D, B también. Entonces aparece un X nuevo que tiene la característica B y C. Entonces, digo, si tiene B y C igual que los anteriores, seguramente tiene D también. ¿Se dan cuenta? Esta sería la analogía que yo presupongo. Y me puedo equivocar en esto, naturalmente. De todas formas, se sorprenderían ustedes si vieran la cantidad de conclusiones de este tipo que se sacan en ciencia y que son operativas, sobre todo en medicina y en, por ejemplo, la idea de ligar síntomas con, con enfermedades, ¿no es cierto? Por ejemplo, tiene fiebre, le duele la garganta, entonces tiene COVID-19. Tiene fiebre, le duele la garganta, tiene COVID-19. Entonces aparece una nueva persona que tiene fiebre, le duele la garganta y uno dice, seguramente tiene COVID-19, ¿no? Esa sería analogía. Muy bien. Ahora da un detalle acá muy interesante. Esto es a partir de ahora se abre aquí un campo muy extenso, pero que él menciona de manera breve y me interesa que ustedes conozcan, que es la abducción. ¿Qué es la abducción? La abducción es un tipo de razonamiento que se llama también salto a la mejor explicación o que algunos consideran la parte más creativa, la parte más heurística, la parte más productiva de nuevas ideas en el marco de la lógica. Y se liga al pensamiento de Charles Sanders Peirce, que les recomiendo vivamente que le dediquen tiempo a estudiarlo. Este filósofo pragmatista, padre del pragmatismo, consideran algunos, propuso esta idea de abducción. ¿Qué es la abducción? Fíjense, la abducción es un tipo de razonamiento que tiene este formato. Se da el fenómeno A, H es la mejor explicación de A. Por lo tanto, H. ¿Mm? Otro modo de explicar esto es el siguiente, fíjense. Imagínense en términos lógicos que yo tengo P, ¿no es cierto? Por ejemplo, P es mi auto apareció todo mojado en la mañana temprano. ¿Cuál es la mejor explicación de por qué mi auto está mojado en la mañana temprano? Entonces imagínense que yo digo, si anoche llovió, Q, entonces mi auto hubiese amanecido mojado. Si anoche hubiera llovido, entonces mi auto hubiera amanecido mojado. Y como mi auto está mojado, entonces la mejor conclusión de todas es que anoche llovió. Es decir, lo que yo les quiero decir es esto. El punto de partida que ustedes tienen es este. Entonces, construir una abducción significa construir un modus ponens, es Q, un modus ponens donde el dato que yo tengo, que es P, forma parte de las premisas. Mi auto apareció mojado. No, aquí, P es la conclusión, perdón. Tengo Q y la conclusión sería P, así. ¿Ven? Le voy a quitar esto. Ahí tiene. Entonces, les hago de nuevo. Mi auto apareció mojado, es el dato que yo tengo. ¿Cómo explico que mi auto está mojado? Entonces lo que hago yo es construir un modus ponens, donde yo digo, bueno, si anoche llovió, entonces mi auto estaría mojado. Anoche llovió, entonces mi auto aparece mojado. Este sería el modus ponens y Q sería la mejor explicación que yo tengo
para este caso.